Vale, ahí están viendo ya SolidWorks. Entonces les comentaba, si ustedes tienen su computadora, pues también abran el Solid para que vayan viendo junto conmigo dónde están las herramientas, etcétera. Em, si no lo quieren hacer así y quieren tomar nota o lo que ustedes necesiten, pues también adelante. De todos modos, el video de la clase lo voy a guardar. La clase va a ser un poquito extensa en el sentido de que, bueno, no extensa que la vamos a pasar de las 2 horas, sino de que vamos a ver bastante información, porque me interesa que en esta clase y quizá parte de la siguiente, que yo espero que no sea más de 20 minutos, terminar de explicarles dibujo. Es decir, en este tiempo les voy a explicar todo lo que es dibujo. Entonces, aquí ya ustedes están viendo SolidWorks. Vamos a abrir un nuevo dibujo. Voy a dar clic aquí en nuevo, dibujo, y lo aceptan. Cuando ustedes abran un nuevo dibujo, cada vez que abran un nuevo dibujo, les va a preguntar en qué hoja quieren dibujar. Vean, ahí apareció la ventana del formato de hoja. Y aquí ustedes pueden seleccionar el tamaño de la hoja y el formato que quieran utilizar. Recuerden que la primera vez que ustedes abrieron SolidWorks, les preguntó las unidades predeterminadas que querían usar y el formato de dibujo que querían usar. Si ustedes le dieron ISO y marcan esta opción que dice mostrar solo los formatos estándar, solo les va a mostrar los formatos ISO. Si ustedes la desmarcan, les va a mostrar todos los formatos que existen guardados dentro del programa, en todos los estándares que tiene el programa para seleccionar. Eh, Tenemos, por ejemplo, en hojas ISO de hoja A0 a hoja A4. La hoja 4 sería el equivalente al tamaño carta en el sistema inglés. Entonces, nosotros, por ejemplo, si seleccionamos una hoja A0, vemos que tiene una tabla de títulos y un formato específico. Si nos vamos, por ejemplo, al A0 de DIN, vean cómo es prácticamente el mismo tamaño de hoja, pero van a empezar a cambiar los formatos. Tenemos en GIS un formato diferente. Vámonos a A1 de BSI, tenemos un formato diferente. Entonces, lo que cambia entre formatos de estándares diferentes es el tipo de formato de la hoja, hablando de la tabla de títulos, de los márgenes, de por ahí las coordenadas que lleva en las orillas de la hoja, etcétera. Si ustedes desmarcan visualizar formato de hoja, van a ver cuando carguen la hoja la página en blanco. Vamos a hacerlo para que lo vean. Voy a tener marcado visualizar formato de hoja, lo aceptan y en automático aparece la hoja en formato ISO y aparece la tabla de títulos que el programa tiene guardada en formato ISO. Voy a cerrarlo y voy a abrir uno nuevo. Me pregunto otra vez en qué formato quiero trabajar. Si lo ponemos en, quitamos visualizar formato de hoja, lo aceptan y vean, aparece otra vez toda la hoja, pero ya no aparece la tabla de títulos. Entonces estamos trabajando en una hoja vacía. ¿Por qué aparece este recuadro? Porque es el recuadro de impresión o de su impresora, la que tengan habilitada en su computadora. Ok, vamos a abrir, voy a volver a abrirlo de nuevo para que me aparezca la tabla. Eh, Todos estos formatos de hoja están guardados en la siguiente carpeta. Si ustedes le dan clic aquí en examinar, les va a mandar a la ruta donde están guardados todos los formatos de hoja, que es en su disco de instalación de Windows, donde sea que esté, la mayoría de veces es C, Program Data, SolidWorks la versión que tengan, Lang, el idioma en que tengan instalada su SolidWorks y la carpeta Sheet Format. Y aquí están todos los archivos de formatos de hoja. ¿Podemos agregar formatos nuevos? Sí lo podemos hacer. La característica es que deben estar guardados en esta ruta. Siempre todos los formatos de hoja deben estar guardados en esta ruta y que deben estar guardados con la extensión de archivo Solid Draw Template, que es este .sld drt. Eso es lo que significa esa extensión de archivo Solid Draw Template. Entonces los formatos de hoja están guardados con ese nombre. Si nosotros guardamos un formato de hoja en esta dirección, en automático en esta tabla,
pues nos va a aparecer ese formato ya en esta lista. Siempre y cuando tengamos eliminada esta opción o que no esté marcada esta opción que dice solo mostrar formatos estándar. Esos son los tamaños de hojas estándar. Podemos nosotros, si queremos personalizar el tamaño, le dan clic acá y acá ustedes pueden colocar el tamaño en milímetros que ustedes gusten. Pero lo más común por formatos de impresión, porque si queremos que se pueda imprimir o plotear nuestro dibujo, pues vamos a trabajar en un formato estándar. Por ejemplo, en acero, como lo tenemos acá, el tamaño de la hoja es 1189 milímetros por 841 milímetros. Entonces lo aceptamos y ahí están viendo la hoja en blanco. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Esta es la parte de inicializar el dibujo, ¿no? Seleccionar el formato de la hoja. Al final, ¿qué formato o qué tamaño eligió? Ahorita escogí A0 en ISO. Sí, en A0 en ISO, con la opción que dice visualizar formato de hoja marcada. Gracias. Ujú. Vale. Si ustedes tienen piezas abiertas o ensamblajes abiertos, acá se los va a mostrar. Si no tienen nada abierto, pues nos vamos a ir a examinar. Vamos a buscar una pieza. Vamos a ir al ensamblaje 1 y vamos a tomar la pieza 1, que es la base. Con esa vamos a comenzar a practicar ahorita para que vayan viendo las herramientas. Le doy en abrir y aquí me permite comenzar a colocar las vistas de mi pieza. Entonces ya estoy trabajando en dibujo, estoy trabajando en 2D. Tengo que trabajar con vistas. Eh, Aquí si ustedes ven, me muestra el recuadro delimitador de esa vista. En este caso estoy en la vista frontal, que aquí está seleccionada. Si quiero la vista superior, por ejemplo, la selecciono y ahí estoy viendo la superior. Si quiero la vista derecha, la selecciono a la derecha. Y la vista isométrica aquí la selecciono. Aquí tengo la trimétrica, dimétrica, que son otro tipo de vistas ortogonales. Podemos tener vistas de modelo o vista 3D de modelo actual, pero ese se los voy a mostrar en un momento. De entrada, ustedes pudieran colocar de esta manera su pieza, pero lo más recomendable es que vean qué están colocando, ¿no? Entonces, para eso vamos a marcar la opción que dice vista preliminar. Y ahora sí, ya estoy viendo exactamente qué es lo que voy a colocar. Esa sería la vista isométrica de esta pieza. Vamos a ver la frontal. Ahí está la vista frontal, la vista lateral derecha, la superior, la inferior, la lateral izquierda y la posterior, que aquí no vamos a ver diferencia entre la posterior y la frontal, ¿no? Entonces vamos a colocar la vista frontal. ¿Qué más opciones tengo? Puedo colocar una versión simétrica de la pieza. En este caso no tiene mucho sentido porque la versión simétrica de esta pieza es idéntica a la que tenemos aquí. Esto nos sirve cuando tenemos piezas que efectivamente al crearlas simétricas pues varían. Importar anotaciones, eso les voy a explicar en un momento a qué se refiere. Después, eh, aquí si está marcado inicio automático de vista proyectada, nos va a permitir poner más vistas. Ahorita les voy a mostrar también a qué se refiere. Estilos de visualización. Ahorita lo estamos viendo sin las líneas ocultas. Estoy solamente lo que yo puedo ver desde esta perspectiva es lo que estoy viendo ahí. La opción que está a la izquierda es con las líneas ocultas, pero se muestran punteadas. Entonces, todas las líneas ocultas, por ejemplo, los barrenos, se muestran con líneas punteadas. En algunas empresas o algunos estándares de dibujo manejan que debemos mostrar las líneas ocultas de esta manera. Algunas otras no. Este, si tenemos líneas ocultas, pues tenemos que buscar vistas que nos permitan ver esas líneas ocultas. Eso depende más que nada del estándar de dibujo que tenga cada compañía. Estructura alámbrica, simplemente las líneas ocultas las muestra continuas también. Esta no es tan recomendable porque este tipo de vistas sí tiende a generar confusión. Las más recomendables son con líneas ocultas discontinuas o sin mostrar líneas ocultas. Después tenemos sombreado, pero con las aristas remarcadas. Y por último, sombreado, pero sin las aristas remarcadas.
Estas dos últimas no son tan recomendables. La mayoría de las veces vamos a imprimir en blanco y negro, entonces no tiene mucho sentido que se muestre sombreado. Después tenemos la escala de esta vista. Esta vista ahorita está a la escala de la hoja. Aquí dice que la escala de la hoja es 2:1. Podemos cambiarla, podemos ponerle aquí una escala diferente de todas las que están listadas. O si se van hasta arriba, le ponen usar escala de texto y aquí habría que meter como texto la escala. Podríamos poner, por ejemplo, 5:1, tendríamos que poner 5, 2.1 o 5 o 25:4, por ejemplo, no sé, una escala un poquito extraña, pues tendríamos que poner 25, 2.4. Entonces, escala de la hoja. Vean cómo se volvió a 1:1. La escala de la hoja normal, cuando ustedes la abran por primera vez, es 1:1. Pero el programa va a tratar de que las tres vistas principales, frontal, lateral y superior, quepan dentro de la hoja. Entonces, la primera vez que pongan una vista, el programa va a modificar la escala para tratar de que todo quepa y que ocupe el mayor espacio de la hoja, sin salirse. Entonces, por eso, aunque al abrir una hoja nueva la escala es 1:1, cuando intentamos insertar una vista, vamos a volver a abrir aquí la pieza, le di escape. Cuando intentamos insertar una vista, vean, cambió la escala. En este caso, aquí no me está mostrando la escala de la hoja, pero ahí está en 2:1. La escala es 2:1 porque el programa me recomienda usar escala 2:1 para que todo quepa en mi hoja y se ocupe el mayor espacio de la hoja posible. Ok, este tipo de cota siempre que sea cota proyectada para que la tome desde las proyecciones. Esta calidad alta y calidad de borrador para las roscas cosméticas, déjenlo así sin marcar. Y nada más, la parte de actualización automática de vista, pues sí, cada vez que abran el dibujo les va a actualizar las vistas. Si ustedes no quieren que lo haga, pues le marcan aquí excluir de la actualización automática. Sería romper las ligas con la pieza, ¿no? Si ustedes actualizan la pieza o si ustedes abren el dibujo, no la va a actualizar hasta que ustedes se lo indiquen. Ok, entonces todas estas son las opciones para insertar por primera vez la vista de la pieza. Eh, Nosotros vamos a colocar ahora sí la vista, le voy a dar clic aquí en la hoja, ahí está la primera. Y como estaba marcada la opción que decía crear vistas proyectadas, que la vimos ahí del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Pues me permite generar, simplemente con moverme, me permite generar las vistas que hacen falta, ¿no? Incluso a 45 grados. Cada 45 grados yo puedo generar una proyección. Entonces, por ejemplo, si quiero la lateral derecha, ahí está. Y luego vamos a suponer que quiero la superior. Ahí está. Y ahí tengo las tres vistas principales. Para dejar de colocar vistas, le damos escape y ahí lo tenemos. Ahora, hablábamos de la escala de la hoja. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible sus vistas siempre las coloquen a la escala de la hoja. ¿Por qué? Porque la escala de la hoja está indicada en la hoja y de hecho siempre se debe indicar en la hoja. Aquí si ustedes ven dice escala 2:1. En automático se actualizó. Y si ustedes colocan una vista desligada de la escala de la hoja, hay que indicar que esa vista tiene una escala diferente, porque si no, el que va a fabricar pues se va a destantear al momento de decir esto tiene escala 2:1, 1:1, la escala que tenga, y ve una vista con una escala diferente, y pues él al fabricar la pieza esperaría que estuviera a esa escala, ¿no? Entonces, siempre que puedan, utilicen las vistas en la escala de la hoja. Si tienen por alguna razón que hacer una excepción, indíquenla con una nota que esa vista está en una escala diferente. ¿Tienen alguna duda hasta acá en lo que vamos? No, ninguna. Ok, esa es la forma más sencilla de colocar vistas. Eh, Cuando ustedes inician el dibujo, aparece examinar, abren una pieza o un ensamblaje, que de ensamblajes hablaremos un poquito más adelante en la clase. Abren la pieza y les va a permitir colocar alguna de las vistas principales y a partir de ella podemos colocar las demás. Eh, si por alguna razón, por ejemplo, a ustedes les faltó colocar esta vista, voy a quitar.
siempre pueden regresar a colocar vistas seleccionando vista del modelo. Y aquí les vuelve a aparecer, bueno, dime de qué pieza quieres generar esa vista del modelo. En este caso está abierta porque la tengo cargada acá. Entonces le volvemos a dar pieza 1, le damos clic a la flecha derecha y otra vez ya estoy colocando vistas. ¿Qué tendría que hacer? Ahora colocarla superior, pero ojo, vista del modelo queda desligada de las otras. Vean, voy a colocarla ahí. Esta vista y esta vista se generaron juntas, es decir, esta vista es una proyección de esta, entonces estas dos se desplazan unidas. Esta no, esta yo la generé después, por lo tanto está libre. ¿Las puedo alinear? Sí lo puedo hacer. Selecciono las dos vistas, le doy clic derecho y aquí dice alineación y podemos alinearlas vertical por el origen o por el centro. Entonces, si le damos a alinear vertical por el centro, ahí está. Y ya de esa manera se desplazan juntas. La primera que tomen es la que va a tomar como padre, entonces, aquí por ejemplo, esta era la que tenía que mover para que se moviera la otra, entonces vamos a seleccionarlo al revés, esta y esta, le damos alineación, vertical por el centro, y aquí, no, está tomando esta. Es con la que esté activa. La vista que está activa se muestra en un color, entonces le damos doble clic. Ahí está la vista que está activa, vean cómo se remarca con un contorno. Entonces selecciono ahora esta otra, le decimos alinear vertical por el centro o por el origen, da lo mismo. Déjenme ver si podemos alinear. No, sería esta. Así ya están alineadas. Bueno, pero bueno, de esta manera podrían alinear las dos vistas. Y para romper la alineación, pues nos vamos a alineación. Y me parece... Vamos a seleccionar esta. Aquí está, romper alineación. Y con eso, bueno, ya se eliminaría la alineación que tiene. Ok. Ahora, esa es una forma de colocar una vista más y alinearla. Pero para evitarse tener que hacer la alineación otra vez, la otra forma de generar una vista a partir de lo que ya existe en el dibujo es con una vista proyectada. Entonces, si seleccionan, vean cómo estas opciones estaban desactivadas porque no había vistas acá. Lo voy a borrar para que lo vean. Cuando no hay ninguna vista, todo esto está desactivado. ¿Por qué? Porque todas estas vistas se generan a partir de otra. Entonces vamos a colocar la primera. Pongamos que ahí está la primera. Entonces, si yo selecciono una vista proyectada, me va a pedir que seleccione de cuál. Entonces, bueno, aquí solo hay una, ¿no? Por eso es que me permite solo seleccionar la de esa. Pero bueno, vamos a suponer que ya estuviera esas dos. Entonces, si yo le doy en vista proyectada, me va a preguntar, bueno, ¿de qué vista quieres que te haga la proyección? Entonces yo puedo tocar esta o esta. Supongamos que quiero la lateral derecha de esta, que para mí esta fuera la frontal. Entonces esta sería frontal, inferior y quiero la lateral derecha. Entonces seleccionamos esta y ya nada más me muevo para generar pues las otras, ¿no? Eso es como funciona vista proyectada. Entonces voy a generar una proyección ortogonal de una vista que ya exista en mi dibujo. Fuera de eso, todas las demás opciones que están acá son prácticamente las mismas. Utilizar escala del padre es que sea la misma escala de la vista de la que la generé, de la hoja o personalizada, eso ya lo conocen. Todo lo demás está igual. Y aquí simplemente que me muestre la flecha si tengo una sección, por ejemplo, o si tengo una dirección específica. Entonces, aquí, por ejemplo, colocaría yo la vista derecha, ¿no?
Puedo seguir colocando vistas a partir de esa. Si ya no quiero, le doy escape. Entonces así yo generaría también una vista a partir de otra que ya existe. Sería una vista proyectada. Vale, voy a borrar esta. Y voy a borrar esta. Tengo esa primera vista. Entonces ya sabemos crear vistas proyectadas. Si yo selecciono vista proyectada, como es la única, en automático la reconoce y me permite colocar las otras. Las vistas proyectadas solo se pueden colocar cada 45 grados. Por ejemplo, esa sería la derecha, a 45 sería la isométrica, la superior, ¿vale? Y las reconoce de la vista principal. Por ejemplo, esta vista es la isométrica, pero si yo me jalo hacia acá a la derecha, vean, aquí aparece, aquí en este recuadro, me voy a jalar hacia la derecha, ahí aparece vista derecha. Si yo me tomo hacia arriba, me aparece vista superior, ¿ok? Entonces las principales que surjan a partir de esta las reconoce desde el dibujo. Vale, pero decíamos vista proyectada solo me permite generar vistas cada 45 grados. Vista auxiliar me permite generar una vista a partir de una arista, como si estuviera acostando la pieza viéndola en esa arista. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ver la línea, la cara que encuentra atrás de esta línea. Voy a abrir la pieza para que me entiendan a qué cara me refiero. Ahorita aquí tengo la pieza. Entonces la estoy viendo así, ¿no? Estoy viendo la pieza desde aquí. Si yo me voy a la vista superior, por ejemplo, ahí, no estoy viendo esta cara de frente, estoy viendo de frente la base. Para yo ver esta cara de frente tendría que darle clic aquí y control 8 y ahí sí estoy viendo esa cara de frente. Entonces si yo quiero ver esta cara de frente, pero a partir de esta vista necesitaría usar una vista auxiliar. Y lo que hago es dar clic a vista auxiliar, seleccionar la arista en cuyos 90 grados se encuentra la cara que quiero ver. Entonces toco esta, por ejemplo, y vean, ahí en automático me aparece la vista a 90 grados. La acepto y ahora sí, ya estoy viendo esta cara que surgió de esta arista de frente. En algunas ocasiones es necesario, supongamos que esta cara tuviera un barreno. Pues para poder acotar ese barreno y poder decirle a qué ángulo hay que girar, etcétera, pues yo tendría que ver esa cara de frente. Para eso me sirve una vista auxiliar, para generar una vista que no se encuentra en una dirección normal de 45 grados. Por ejemplo, entre esta línea y vamos a tomar esta, por ejemplo, no me permite generar dos. Vamos a generar una línea constructiva que nos sirva como referencia. Ahí estaría. Entonces ahora sí, si nosotros tomamos la medida que hay entre esta línea y esta línea, no me va a permitir hacerlo porque la vista activa es la otra. Vamos, le doy doble clic a esta, ya con eso la activé. Vamos a ver si ahora sí, entre esta y no. Voy a quitar esta línea. Activo esta vista. Para activar una vista le dan doble clic y vamos a generar esta línea. De hecho, la debemos generar a 90 grados de esta, ¿no? Pero vamos a ver si con esta funciona. Ahí. Y ahora sí, si nosotros tomamos la medida de aquí a aquí, ahí tendría el ángulo que estoy rotando esa pieza, ¿no? Son 57.17 grados. Entonces, para ver esa cara de frente necesito girar la pieza 57.17 grados y luego acostarla y ya con eso la veo de frente, ¿no? Bueno, eh, eso sería cómo funciona una vista auxiliar. Ok, voy a regresar a dibujo. Vista de sección. Supongamos que yo quiero ver
Voy a borrar esta vista porque en realidad no sería muy útil para explicarle sección. Vamos a generar una vista de la pieza 1. Ahorita apareció pieza 1 porque la tengo abierta. Y vamos a generar la lateral derecha. Supongamos que yo quiero ver, para modificar las opciones de la vista le dan clic y les vuelven a aparecer acá sus opciones. Entonces vamos a ponerlo con las líneas ocultas. Y supongamos que yo quiero ver el centro de ese barreno, ¿no? A que haga un corte hasta el centro de ese barreno. Entonces voy a generar ahí una línea constructiva de centro. Toco esta línea y ahí me aparece la línea de centro, ¿no? Podemos hacerlo para esta también, que sería lo adecuado, que ambas lo tuvieran. Y supongamos que yo quiero ver el corte de ese barreno. Entonces voy a generar una vista de sección. De corte me permite hacerlo vertical, horizontal, inclinado o auxiliar, como le llaman aquí, que tendría que seleccionar una arista, o alineado a diferentes elementos. Entonces en este caso es vertical. ¿A dónde? A esa línea que yo creé. Y aquí me permite generarlo equidistante a un arco, que tenga un quiebre o que tenga un quiebre y regrese, ¿no? Que tenga varios quiebres. Entonces, lo vamos a dejar así porque no me interesa que tenga un quiebre. Quiero que toda la pieza la corte ahí. Y le voy a dar a aceptar. Aquí me permite excluir que no se muestren ciertas cosas, lo cual no sería lo más recomendable. Si yo estoy cortando la pieza, pues que se vea todo lo que hay en ese corte, ¿no? Pero si ustedes quisieran excluir algo, le dan clic acá y pues van seleccionando qué quieren que no se muestre, ¿no? Esto es más útil sobre todo en ensamblaje, pero en una pieza simple no es tan útil. Le damos a aceptar y aquí está generándome la vista. Entonces estoy viendo desde la derecha, la coloco aquí y aquí estoy viendo ya la sección. Aquí me dice que es la sección BB. Aquí me permite colocar la letra de esa sección. Voy otra vez a seleccionar el eje. Puedo invertir la dirección desde la que estoy mirando. Ahorita estoy mirando desde la derecha. Es la vista, dijimos, BB. Tiene las letras en el eje. Puedo generar una sección parcial, aunque para eso mejor está la vista de sección parcial, que ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Cortada, el rayado que sea en automático, etcétera. Diferentes opciones que normalmente no vamos a utilizar. Pero lo importante es que aquí generó la vista de sección, que le puso aquí, que se llama sección BB, porque es el nombre que tiene el eje de la sección. Y aquí estamos viendo el corte, la sección en ese eje. Acuérdense que nosotros le dimos un material y que en el material había, cuando le dábamos el material, había una pestaña que se llamaba rayado. Bueno, esto es lo que vemos en el rayado. Es el rayado que tiene ese material específico. Si hubiera tenido otro material, pues el rayado se vería diferente. Nos sirve para identificar el tipo de material también. Pues ahí estoy viendo la sección de frente y ya yo aquí podría generar diferentes cotas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, profe, ¿cómo es que parte cómo es que parte la vista a la pieza? O sea, como que no, todavía no me ubico para qué tiro las dos constructivas de centro. La tiré para ayudarme de ellas, porque si no existe nada, ¿cómo le digo al eje de corte que esté ahí? Para tirar las líneas de centro me voy a regresar. Ahí no las tiene. Entonces, cuando ustedes quieran generar líneas de centro, se van a anotación y aquí está línea constructiva y hay que tocar las dos líneas en cuyo centro quieren tirar esa línea. Entonces, toqué esta y esta. Y ahí en medio genera la línea. Y esta se puede estirar o acortar. Si yo la selecciono, la puedo jalar hasta donde yo quiera, ¿no? Que Y normalmente debe entonces, quedar ahí. Ahora, ajá, voy a generar la sección. Me voy a ir a dibujo, vista de sí. sección, vertical. Si yo la quiero generar aquí en medio, sin ninguna referencia, de repente se hace un poco complicado. Aquí sí me está reconociendo el círculo, el centro del círculo.
Pero si no se lo Ah, reconociera, por eso yo generé esta vista de centro, para que la pudiera anclar. Porque sí. aquí, por ejemplo, que no hay nada, pues ¿cómo le digo dónde corte, no? Ujú. Te necesito algo a que anclarla, por ejemplo, el centro de este círculo, el centro de esa arista, el centro de esta sección. eh, Aquí en medio no hay nada, no podría anclarla a nada. Por ejemplo, aquí en medio no puedo anclarla a nada. Tendría que generar también alguna línea de centro. O esta línea que yo creé. Aquí, por ejemplo, sí me la está agarrando. Pero Sí. seguramente es porque están mostradas las líneas constructivas. Si no la toma, pues crean una línea de centro y ahí la anclo, ¿no? Entonces ya la tengo. Le doy aquí en aceptar porque no quiero que tenga ninguna especie de esquinados o de cortes. Puedo generar secciones eh, esquinadas. Pero en este Ajá. caso no la quiero, quiero que sea un solo corte recto. Entonces lo acepto. Aquí me dice si quiero excluir algo, no, quiero que todo se vea. Sí. Y aquí me está generando la vista. En este caso ya es la CC porque yo generé una B ya. Entonces se va a Ah, seguir. ok. Puedo cambiarla acá la letra, por ejemplo, puedo decirle que esta sea la A y ya el eje se llama AA. Puedo invertirla, ahorita la estoy viendo desde la derecha. Si la quiero invertir, le doy invertir dirección y ahora la estoy viendo desde la izquierda. Pues aquí la estoy viendo desde la derecha. Y pues ya la Ok. coloco donde quiera y aquí me aparece Sí, su sección. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? sí. Bueno, otra pregunta, profe. Ajá. Eso que dice de invertir dirección, podría ser más factible cuando hay dos vistas distintas. Supongamos que no es simétrica esta pieza, sino que Ujú. de un lado tiene tres barrenos y de otro tiene cinco. Entonces puedo hacer una vista, bueno, tomo el lado de dos, supongamos que el lado de los tres barrenos, perdón, es Ujú. donde tiró usted la de centro, la constructiva de centro. Entonces yo Eh, tomo la vista primero de los tres barrenos, y luego le pongo en invertir dirección para no estar cortando ahora los cinco barrenos. Entonces le pongo la de tres barrenos en la de centro y vuelve a mostrar los cinco barrenos. Si se le pone invertir dirección y guarda aparte la vista otra. no deja esta, habría que generar una más. Pero Ah, ok. recuerden, no se trata de generar tantas vistas. El dibujo mecánico, el dibujo técnico, tienen que describir su dibujo con las menos vistas posibles. Y lo más Ah, ok. normal es que sean tres. Por ejemplo, si todos los barrenos son iguales, que en el ejemplo que ponías, Ajá, aunque sean cinco de un lado y dos del otro, acota ajá. uno solo y ponle por cinco, por seis, por siete. Y ya pues, Ah, con ok. eso estás diciendo que todos son iguales, ¿no? Entonces ya no necesitas otro corte del otro lado, Ah, ¿va? ok. Trata de describir tu pieza con las menos vistas posibles. Digo, si es necesario más, pues mete más, no hay otra que hacerle. Pero siempre traten de usar las menos vistas posibles que describan completamente la pieza, Ah, ok, sí. ¿va? Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Esta parte de sección eliminada simplemente lo que hace es mostrarme un detalle, pero de sección, como combina la vista de detalle y la vista de sección. No es muy útil porque nos quita el contexto de qué es lo que estamos viendo. La que sí sería más útil es como tal la vista de detalle. Por ejemplo, supongamos que, no lo sé, que aquí hubiera algo que me interesa ver, ¿no? Que realmente aquí no solo fuera un redondeo, que tuviera ahí algo. Aquí me interesa ver algo. Pero como está muy pequeño y la idea de este dibujo es que se imprima, pues sí, es una hoja cero, es una hoja de 1 metro por 900, por 800 y cacho. Pero aún así sigue estando muy pequeño y no me permite ver bien el detalle. Bueno, para eso sirve vista de detalle. Entonces, vista de detalle me va a pedir un croquis cerrado, que normalmente va a ser un círculo. Puede ser otra figura cerrada, sí, pero lo más común es hacerla con un círculo. Si quieren otra figura, se van a las herramientas de croquis y pueden usar cualquier otra figura cerrada. Entonces, vista de detalle y genero el círculo donde quiero ver el detalle. Por ejemplo, esta sección dijimos. Ahí está. Y vean cómo me aparece la vista de ese detalle. Aquí por estándar, que el estilo que sea por el estándar, que estamos trabajando en ISO, o diferentes estilos de círculo. ¿Qué letra va a tener? Vamos a decirle que esta sea la B porque la vista A ya la tenemos, ¿no?
y que use la fuente del documento o otra específica, que si queremos que tenga el contorno, ¿no? Es decir, el circulito que se le ve alrededor, etcétera. Diferentes opciones de vista. Aquí yo les diría jueguen con esas opciones para que las conozcan. No son tan importantes. Lo que sí es importante es la escala. La escala de una vista de detalle siempre es mayor a la escala de la vista principal, porque a mí me interesa pues ver eso más grande. Me interesa esto que está aquí pequeñito, verlo más grande. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4:1. Yo lo puedo modificar. Vamos a ponerle que sea de 7:1, por ejemplo, ¿no? Entonces le doy clic acá en cualquier lugar en blanco para que se actualice y ya ahora sí lo estoy viendo más grande. Y en automático, cuando coloquen una vista de detalle, aquí les va a poner detalle, en la letra que le pusieron B, y les va a poner su escala. Entonces ya ustedes no tienen que hacer. Ya con eso saben ustedes que este es el detalle B y tiene una escala de 7:1, ¿no? Podemos mover esta para que quede más cercano. Y bueno, ya ahí tendrían ustedes el detalle específico. Así funciona la vista de detalle. ¿Alguna duda? Ok, vista relativa la van a tomar con dos caras o planos que se encuentran a 90 grados y con eso ya va a generar una vista. Esta no les recomiendo usarla, se puede generar casi todo con vistas auxiliares. Si quieren practicarla, pues adelante. Pero normalmente es un poquito confuso el cómo generar la vista con los dos planos ortogonales, porque ustedes generan o tocan el primero, tocan el segundo y con eso les va a generar la tercera vista. Entonces, eh, esta parte la voy a dejar así porque sí es un poquito confusa y no quiero confundirlos con este tipo de vista ni extenderme con este tipo de vista que no van a usar tanto. Eh, voy a borrar todas mis vistas, las que tengo ahorita, y les voy a mostrar de qué otra forma generar las vistas. Si ustedes quieren las tres vistas principales, que las tres vistas principales son la frontal, la lateral derecha y la superior, solo le dan clic acá en tres vistas estándar. Esta opción, si ven, no está desactivada como estas. Esta no depende de que haya acá algo. Esta depende de la pieza simplemente. Le damos tres vistas estándar, selecciono mi pieza, le dan aceptar y en automático coloca las tres vistas estándar y va a tratar de hacerlas a la escala que requiera en la hoja para que todas quepan en ella. Entonces ya ahí genera las tres estándar. Ojo, las tres estándar para el programa son la frontal, la lateral derecha y la superior. Si ustedes quieren la frontal, la lateral derecha y la inferior, pues hay que generarla con vistas del modelo o vistas proyectadas. Las tres estándar, pues nada más nos ahorra el trabajo de generar las tres principales, las genera en un solo clic. Ok, después de ahí tenemos sección parcial, vista de rotura y recortar vista. Recortar vista sería la menos usada. Lo que hace es que esta vista le genera un recorte para que solo se vea un pedacito. Pero en lugar de usar recortar vista, lo más recomendable es usar una vista de detalle, porque de nuevo, no pierdo el contexto que hay en todo alrededor. Si ustedes recortan la vista, solo va a dejar el pedacito y no se va a mostrar nada más. Vista de sección parcial me permite ver como si estuviera cortando la pieza, pero sin que la recorte toda, solamente recortándola hasta cierta profundidad. Por ejemplo, supongamos, quiero ver el detalle de este barreno, porque sé que todos son iguales. Entonces solo quiero ver el de este barreno. Como solo quiero ver el de ese barreno, pues no me interesa cortar toda la pieza, porque lo demás aquí lo tengo. ¿Para qué genero otra vista más? Entonces, lo que voy a hacer es usar una vista de sección parcial. Y vista de sección parcial, como vista de detalle, necesita un croquis cerrado. Cuando ustedes activen sección parcial, les va a activar la herramienta de spline. Ya la conocen, es la que genera una línea libre que se va curvando. Entonces, si ustedes la llevan aquí, la cierran, ahí estarían en una vista parcial. No necesariamente tiene que ser un spline. Pueden usar de croquis cualquier figura cerrada o cerrar su croquis con cualquier herramienta que tengan acá.
pero la de spline es la que les deja como predeterminado. Siempre que inicien vista de sección parcial, les va a activar la herramienta de spline. Después, ¿a qué profundidad quiero ver el corte? Bueno, para que ustedes lo vean, le dan en vista preliminar. Y vean, ahí estoy viendo el corte a 10 milímetros y aquí lo puedo variar a 20 milímetros. Ya no hay nada, a 30. Vámonos hacia atrás, a 20, a 10. Aquí lo puedo poner, por ejemplo, a 16, ¿no? Y se va a ir moviendo este plano y acá se va a ir moviendo la vista. Vamos a ponerle a 20. Le doy clic acá en donde está en blanco para que genere el cambio. Aquí no lo cambió. Vamos a ver a 30. ¿Por qué razón no está arrastrando la vista? A 10. Ahora vamos a ponerle negativo. A lo mejor está en el sentido inverso. No. Voy a volver a generarla porque sección parcial. Voy a decirle que sea ese croquis y le voy a dar sección parcial. Ahí está. Y vamos a ponerle aquí vista preliminar. Y aquí le vamos a subir, vamos a ponerle 18. Ok, por alguna razón no está actualizando los valores. Pero si no, también nosotros podríamos arrastrar este plano. Bueno, sí se está modificando, pero por alguna razón tarda en actualizar el plano. Aquí, por ejemplo, está 28. Vean cómo se modificó ya la vista y el plano se corrió hacia atrás. Si lo ponemos a 18, ya lo estoy viendo más cerca. Si lo ponemos a 10, por ejemplo. No sé por qué razón se tarda en actualizar la vista. Ahí se actualizó a 10. Y bueno, ahí ven cómo va variando. Pero obviamente para eso yo tendría que conocer qué distancia hay desde la cara más cercana a mí a donde quiero hacer la sección. Entonces, para no hacer eso, van a seleccionar acá y ya le voy a decir yo a qué elemento quiero generar la vista. Si yo selecciono este círculo, el plano, ahí lo va a llevar al centro del círculo. Entonces yo ya necesito indicar acá la profundidad. Vean, incluso se desactivó. Entonces yo puedo llevarlo a ese círculo y ya estoy viendo esa sección de ese círculo al centro. O a lo mejor a mí lo que me interesa ver es a esta orilla. Entonces, en lugar de que sea esa arista, lo voy a suprimir. Agarro esta orilla, ¿no? Entonces ahí el plano se pegaría a esa orilla. Pues para eso me sirve vista de sección parcial. Ya no generaría una vista de sección completa. Únicamente me interesa ver el detalle en lo que yo encerré y a la profundidad que yo le diga. Entonces lo acepto. Y ahí ya yo podría acotar ese barreno y el rayado me está diciendo que ahí hay un corte, ¿no? Entonces, lo único, tengan cuidado al usar vista de sección parcial, que no se vuelva confuso para quien está interpretando el plano, ¿no? Que siempre tenga claro qué es lo que está viendo en esa sección, porque si aquí hay este barreno y luego aquí en medio hay uno más chiquito, entonces el que está fabricando va a decir, bueno, ¿y cuál es el que estoy viendo aquí? ¿El más grande o el más chico? Porque si ustedes ven, a diferencia de sección normal, en sección parcial no aparece la línea de corte. ¿Okay? Esa es la diferencia entre sección parcial y sección normal. Sección parcial solo muestra una parte, sección total, pues sí me genera el corte completo, pero además en la sección completa me aparece la línea en la que estoy cortando. Y por último, vista de rotura. Vista de rotura me sirve para generar o acotar elementos que son muy largos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un perfil, no sé, un PTR rectangular, tengo un perfil rectangular que en sus dos extremos tiene unas placas, pero el PTR mide 3 metros y las placas miden 100 milímetros por 150 milímetros. Entonces, como es mucha la diferencia entre los 3 metros con las otras placas, pues yo tendría que meter todo el PTR de 3 metros en el dibujo y las plaquitas de los lados ya van a quedar muy chiquitas. Como todo lo de en medio del PTR no me importa, porque no hay nada en medio que yo quiera acotar, puedo usar una vista de rotura y lo que va a hacer la vista de rotura es cortar
ese perfil largo, juntarlo, pero respetando la cota de la distancia. Se los voy a mostrar con esta vista para que logren entenderlo mejor. Supongamos que esta pieza fuera muy larga y a mí me interesa acotar de esta cara a esta cara, ¿no? Aquí les digo, imagínense que la pieza estuviera muy larga y estuviera fuera de la hoja. Entonces selecciono vista de rotura, selecciono la vista a la que se la quiero aplicar, a esta, y aquí me permite diferentes. Entonces vamos a decirle, perdón, acá me permite diferentes, que sea vertical o que sea horizontal. En este caso va a ser un corte vertical, diferentes estilos de línea de rotura. Entonces aquí está el corte vertical y tengo que colocar el primero. ¿Dónde quiero que empiece el corte? Aquí. Y luego, ¿dónde quiero que termine? Aquí. ¿Por qué? Porque todo eso del medio no me importa, es constante y ahí no hay nada que acotar. Entonces esto es lo que haría, cortarla y juntarla para que quepa todo, pero sin perder la medida completa. ¿A qué me refiero con esto? Esta pieza, totalmente de lado a lado, mide 174 milímetros. Entonces, si yo le hago una vista de rotura a esta vista de aquí a aquí, la juntó, pero si yo mido toda la distancia de la pieza, me sigue manteniendo los 174 milímetros. Entonces yo puedo acotar una pieza muy larga, hacer que quepa en mi dibujo, sin que todo lo demás se haga muy pequeñito, a través de vistas de rotura y seguir teniendo las cotas reales. Así trabaja una vista de rotura. Y les digo, normalmente se utiliza cuando tenemos elementos muy largos que en toda esa sección no cambian, ¿no? Entonces solo me interesa lo del inicio y lo del final, pues hago una rotura y lo junto para que quepa en la hoja. Vale, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda? Porque prácticamente son todas las vistas que van a requerir. Me falta una más, hablando de detallado de piezas. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Vale, Profe, la última vista que quizá les sea útil es la vista actual de modelo. Cuando ustedes tengan abierta la pieza, vámonos a vista de modelo, selecciono la pieza 1 y aquí dice vista del modelo actual. Entonces, supongamos que por alguna razón ustedes necesitan, por lo que ustedes quieran, necesitan ver la pieza así. Bueno, se vuelve complicado en el dibujo tomarla. Entonces yo, desde el modelo, la puedo orientar así. ¿Cómo lo harían? Pues crean los planos que necesiten, la giran, la hacen coincidente con planos, lo que ustedes quieran, pero ya al final la orientan así, la están viendo así en su pantalla. Entonces, yo la estoy viendo así en mi pantalla. Me voy al dibujo, selecciono vista del modelo, selecciono mi pieza, le doy a la flecha y me aparece vista del modelo actual. Si yo la selecciono, pues estoy viendo la pieza tal y como está en la ventana del modelo. Y ya cuando yo la gire, esta ya no se va a modificar. Ok, esa sería la última vista que, pues, a mi parecer, podrían llegar a necesitar en algún momento, por si la pieza estuviera inclinada, pero yo les recomiendo que sería la última a la que recurran, ¿no? Si ustedes ven que con vistas proyectadas, auxiliares, pues no llegan a su vista, oriéntenla en el 3D y prácticamente tómenle una foto ahí, ¿no? Tomen una vista del modelo actual, que sería el equivalente a estarle tomando una foto a lo que está en pantalla en su pieza abierta. Vale, esto es en cuanto a vistas, entonces ya aprendimos a colocar vistas de piezas. ¿Qué sigue? ¿Qué más es lo que necesitamos en un dibujo? ¿Qué otras características debe tener un dibujo, además de las vistas de la pieza, de las vistas adecuadas de la pieza? las cotas. Las cotas van a necesitar acotar y anotar. Voy a generar las 3 vistas estándar para que practiquemos sobre ellas. Ahí están.
Voy a necesitar acotar entonces. Y para acotar se van a ayudar de las herramientas de anotación. Todas estas herramientas las pueden usar para acotar. Aquí en SolidWorks 2020 no hay tanto problema, pero en SolidWorks 2015 sí. Vean, en anotación está la herramienta de cota inteligente y en croquis también está la herramienta de cota inteligente. Pero si se trata de acotar, de tomar medidas de la pieza, porque esta pieza ya existe su modelo, usen las herramientas de anotación, no las de croquis, porque la diferencia es que esta cota en anotación mide, toma medidas, y esta cota en croquis da medidas. Entonces, como estas piezas están definidas, cuando ustedes quieran usar esta cota de croquis, les va a decir seguramente que están intentando cambiar el modelo o están sobredefiniendo su modelo. Entonces, siempre que vayan a acotar con las herramientas de anotación. Entonces tomo cota inteligente y puedo comenzar a poner cotas. Las cotas de cota inteligente se colocan exactamente igual que como en los croquis que hicimos en nuestros modelos 3D. Puedo tomar la distancia completa. Si quieren que utilice la distancia de la cota a la pieza normal, le dan clic acá y la va a colocar a la distancia estándar que tengan configurada. Eso ya les explicaré. Yo creo que eso es lo último que les voy a explicar cómo cambiar esos parámetros. Pero si no, pues ustedes la pueden arrastrar y colocarla donde quieran. Ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo tomar, por ejemplo, esta altura. Aquí la tengo. Puedo tomar la distancia que hay de aquí a acá. Ahí la tengo. Puedo tomar el ángulo que está aquí. Ahí estoy midiendo el ángulo. Puedo medirlo desde esta línea. Bueno, puedo colocar cotas como ustedes ya saben colocar cotas. Puedo forzar horizontales, verticales, ya lo saben. Colocar cotas de línea base o que va a medir desde cierta parámetro de la pieza, de cierta geometría de la pieza. Encadenadas, coordenadas, que para mí serían las más útiles, para mí van a ser la cota inteligente, la cota coordenada, ya sea normal, horizontal o vertical, y la cota de chaflán, porque podemos acotar chaflanes en automático, siempre y cuando los hayamos generado con las herramientas de chaflán, ya sea de dibujo o de operaciones. Cota coordenada, por ejemplo, me genera, como dice el nombre, una serie de coordenadas a partir de un cero. Yo puedo decirle que aquí está mi cero. El cero normalmente lo van a encontrar en una cara maquinada o en un barren, entonces puedo poner el cero aquí y lo puedo poner aquí. Vamos a decir que aquí está mi cero. Ahí vean, ahí está el cero. Y después de ahí, todo lo que toque me va a dar sus coordenadas medidas desde ese cero. Por ejemplo, este barreno, por ejemplo, a dónde llega esta cara, a dónde llega, por ejemplo, este redondeo, a dónde llega este último barreno. Entonces ahí me va colocando la cadena de coordenadas. De aquí a acá son 12, de este 0 hasta acá son 69, y así nos vamos, ¿no? Colocando coordenadas horizontales o verticales, como se requiere. Porque a veces es útil es colocar coordenadas, sobre todo cuando el operador está trabajando con un CNC que está configurado en coordenadas absolutas, pues si yo se lo coloco de esta forma, él simplemente configura su cero pieza y se agarra metiendo las coordenadas XY tanto, XY tanto, XY tanto. En cambio, si está trabajando en incrementales o está trabajando en una fresadora convencional o en algún tipo de máquina herramienta convencional, pues quizás sea más conveniente colocarle las cotas de la manera tradicional. Entonces, por eso es que es útil conocer ambas formas. Entonces, puedo acotar así. Se pueden llamar elementos del modelo. Por ejemplo, todas las cotas que yo usé para generar esta vista en el modelo. Yo le doy elementos del modelo, selecciono aquí esta vista y le digo, quiero que me llames todas las cotas que están marcadas para dibujo o todas las cotas que no estén marcadas para dibujo. Si lo aceptan, le dan que sí, les llama todas las cotas que nosotros le pusimos al dibujo. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, pero yo no se los recomiendo. Porque muchas veces cuando estamos modelando la pieza le metemos el montón de cotas
le metemos cotas de menos porque usamos relaciones de posición, etcétera. Entonces, mi recomendación es acoten manualmente, acostúmbrense a acotar manualmente porque se van a dar cuenta de qué están haciendo en el dibujo. Si le dejan en automático hacer el dibujo al programa y no lo revisan, seguramente va a tener una serie de errores cuando se la pasen a fabricar a alguien, ¿no? Entonces, para eso nos sirve elementos del modelo. Podemos importar otras cosas, no solamente las cotas, sino texto, eh, eh, símbolos de acabado superficial, símbolos de soldadura. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ensamblaje 2 que le pusimos el símbolo de soldadura? Lo podríamos llamar desde acá para no tener que generarlo desde el dibujo. Podemos llamar el que ya existe. Eh, centros de masa, ejes de coordenadas o orígenes. Podemos llamar diferentes elementos aquí importarlos desde el modelo 3D. Ok. ¿Para qué nos serviría también llamar cotas en determinado momento o anotaciones de taladro? Pues si nosotros tenemos cotas de taladro o que le dejamos alguna tolerancia específica, acá de hecho aparecen cotas de tolerancia, pues quizá en ese momento sea útil, pero les digo, yo les recomiendo acotar manualmente, ir acotando poco a poco. Ok, ¿qué más puedo generar? Bueno, tengo un corrector ortográfico por si se requiere, copiar formatos de cotas para que los tenga otra cota más, generar notas simples, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, aquí le van a poner una nota, le dan clic a esa arista, colocan la nota donde ustedes la necesiten y ahí le ponen la nota, ¿no? A maquinar o ajustar y después maquinar, ¿no? Por ejemplo, no sé, cotas que deba seguir quien vaya a fabricar la pieza. Se le pueden colocar diferentes tipos de notas. Hacer una matriz de notas, si la requirieran, pues existe. Pueden generar una nota y después hacer que se repita en ciertas posiciones. Globos y globos automáticos, eso les voy a explicar en el ensamblaje a qué se refiere. Aquí en el caso de dibujos de pieza no es muy útil, pero en el dibujo de ensamblajes sí, eso se los explico en un momento. Cotas de acabado superficial o notas de acabado superficial, le dan clic, les aparecen los diferentes estándares. Aquí está el básico, el símbolo que dice que se requiere maquinado y en donde tenemos prohibido maquinar esa cara, ¿no? Por ejemplo, si quiero decir que esta cara inferior debe estar maquinada, pues selecciono este símbolo. Aquí se especifica diferentes tipos de maquinado aquí. Si seleccionan el básico, les da otras especificaciones. De hecho, están apareciendo aquí poco a poco, no sé por qué. Pero aquí en el básico se indica la rugosidad del maquinado, etcétera, ¿no? Selecciono el básico, ¿no? Y de hecho también los tiene, pero no sé por qué razón se muestran así. Entonces aquí coloco la rugosidad final que quiero que tenga, etcétera. Invierto mi símbolo, le voy a poner 180 grados para que quede volteado y ahora sí se lo coloco a esa cara, ¿no? Ya le estoy diciendo que quiero que esa cara se maquine. Si no quieren ese tipo de símbolos, que son los símbolos ISO, si quieren los símbolos de la norma DIN, vamos igual a acabado superficial y acá están los símbolos de norma DIN o GIS. Ambos utilizan la misma simbología. Por ejemplo, un triángulo es de textura básica o simplemente de corte, de corte con precisión, maquinado y rectificado, ¿no? Por ejemplo, decimos que queremos que sea maquinado, volteamos igual, aquí le ponemos 180 grados y le coloco el símbolo. Y ahí le estoy diciendo que esa cara debe ser maquinada. Entonces, así funcionan símbolos de acabado superficial. Símbolo de soldadura, pues me coloca como tal el símbolo de que debe haber un cordón de soldadura. Entonces le damos símbolo de soldadura. Acá yo coloco todos los parámetros de mi símbolo de soldadura. Por ejemplo, qué tipo de soldadura va a ser y todo lo que ustedes tengan que colocar. Y, por ejemplo, lo coloco, ahí se colocó en esta cara mal, pero lo puedo colocar en esa arista. Y lo llevo hacia aquí y ahí le estoy diciendo que ahí hay un cordón de soldadura, con todas las especificaciones que deba tener. Vale. Y por último, anotaciones de taladros.
Si ustedes hicieron los taladros con el Toolbox, esta herramienta les va a ser muy útil con con el asistente para taladros. Si no los hicieron con el asistente para taladros, pues les va a generar una cota como la generaría la cota inteligente. Por ejemplo, selecciono aquí cota inteligente, le pongo aquí, y cota inteligente solo me marca el diámetro. Asistente para taladros, o anotación de taladros, perdón, me marca el diámetro y la profundidad. Aquí me dice de 10 y a través de todo. Si vamos a abrir un dibujo nuevo y vamos a cargarle una pieza nueva. Vamos a cargar una pieza que le hayamos colocado algún taladro eh, con el asistente para taladros. Por ejemplo, ¿a qué pieza le colocamos un barreno con asistente para taladros? En el ensamblaje 2, la placa superior del ensamblaje 2. Vamos a abrir y la voy a colocar en su vista trasera, me parece. Sí. Ahí están viendo los barrenos y están viendo el avellanado. Entonces, para no acotar el avellanado y acotar los barrenos y ponerle una sección para ver el avellanado, etcétera, pues me voy a anotación de taladro, porque esos taladros los hice con el asistente. Le doy clic a cualquier característica de ese taladro, puede ser el avellanado, puede ser el barreno interior, al final es el mismo. Y aquí me aparece toda la cota. E incluso me dice cuántos hice. Tengo 10 barrenos de diámetro 11 por todo, con un avellanado de 22.40 a 90 grados. Entonces vean, toda la cota del barreno me la colocó sin necesidad de que yo hiciera más vistas adicionales. Entonces para eso nos sirven las anotaciones de taladro. Sobre todo son útiles si hicimos los barrenos con el asistente para taladros. Acá era lo que yo les comentaba. Voy a generar una hoja nueva y aquí vamos a insertar otra vista, pero de una pieza que tenga rosca. Por ejemplo, el rodillo. Aquí me di cuenta, no lo hacía en la versión 2014, que fue la última que estuve yo utilizando, pero ya no me acota los diámetros de tornillos con la opción de que nosotros estamos usando de taladro de perforadores para roscar, que es la que hemos estado usando. Vean, me voy a ir a anotación, anotación de taladro, voy a seleccionar esta cara y solo me dice que es de 8.5 con una profundidad de 50. Entonces yo no quería esto, yo quería que aquí me dijera que es de M10. Ahí en ese caso, y lamentablemente se les va a quedar de tarea hacer el cambio, tenemos que usar una herramienta diferente. Voy a abrir el rodillo. Aquí está el rodillo. Voy a editar esta operación que fue la rosca que le hicimos ahí. Y lo que van a tener que usar es tapón recto en el mismo estándar que teníamos en la otra opción, pero acá que diga taladro roscado. Y aquí, bueno, le ponen la especificación. Y aquí me permite indicar la profundidad del barreno y la profundidad de la rosca. No sé si se acuerdan ustedes que en este dibujo se veían el barreno que tenía una profundidad, que me parece que eran de 59, y la rosca que tenían 50. Entonces aquí yo si le pongo 59 hasta la punta y luego aquí yo le pongo 50, entonces ahí ya estoy generando la profundidad del barreno y la profundidad de la rosca. Y lo acepto. Lo mismo le hago al otro. Tapón recto, taladro roscado, igual de 59 por 50. Entonces lo acepto. Ya tengo los dos, ya son taladro roscado. Ahora sí, si yo me voy a mi dibujo, la voy a... No sé por qué razón se quedó así el menú. Aquí lo voy a actualizar. Y le dan anotación de taladro. Vean, ahí aparece el taladro. Y aquí ya me aparece ahora sí. Tienes el diámetro de 8.5 para tu rosca
con una profundidad de 59 y aquí tienes un M10, el ajuste si no lo quieren poner, pues lo ponen o no lo ponen, y con una profundidad de 50. Si por ejemplo yo solo quiero que me muestre esta parte, pues borro aquí, estas serían las definiciones de la cota. Este es el icono del diámetro, este es el diámetro, y después tenemos el icono de profundidad, y después tenemos la profundidad. Borro eso, le digo que sí, y ya vean, solo me aparece pues esa parte. Ok, también lo pueden quitar acá en variables de anotación. Pues aquí podrían ustedes introducir, aquí están todas, diámetros, diámetros de avellanado, ángulos. Obviamente los que no aplique les va a marcar error, pero acá tienen ustedes todos los que pueden incluir o eliminar. Ok, entonces así funcionaría esto. Se pueden colocar aquí, por ejemplo, la condición de rosca cosmética. Déjenme ver dónde está. Está en anotaciones, me parece. Rosca cosmética. Y aquí pues ustedes le ponen que es M10, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes lo aceptan, ahí ya les va a mostrar el símbolo del roscado. Sobre todo las roscas cosméticas pues, les va a ser útiles en los ejes, no tanto en los barrenos. Ok, muchachos, ¿hasta acá alguna duda? Yo sé que es bastante información, por eso les comentaba, vamos un poquito rápido, pero son las herramientas de dibujo. Y ahí más que nada ustedes, pues es que al ir haciendo sus dibujos las van a practicar. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, en GeoDeso no ninguna. Vale. En la otra clase alguien me preguntaba si quiero acotar eh, un barreno o un eje y ponerle tolerancias. ¿Se puede hacer? Vamos a regresar a esta pieza, por ejemplo. Aquí vamos a verlo desde abajo para que no haya problema. Vamos a ver esta pieza. No, pero no es vista auxiliar. Es proyectada. De esta. Vamos a generar esa y vamos a poner la otra vista proyectada más de esta. Ahí lo estoy viendo desde abajo, ¿no? Aquí si yo utilizo anotación de taladro, me va a volver a generar la misma anotación, no me van a decir que es de 10 por todo, bla, bla, bla. Bueno, pero si ustedes lo requieren, aquí están las tolerancias. Entonces aquí está el diámetro. Aquí les dice qué tipo de tolerancias quieres, básicas, ya las conocen, bilaterales, para que indiquen hacia arriba y hacia abajo, más, menos cuánto, de límite, donde ustedes van a indicar la medida superior, la medida inferior, simétrica, pues les va a aparecer más menos y ya ustedes le ponen cuánto más menos. Un valor mínimo, un valor máximo, ajuste exacto, si están trabajando con ajustes. Aquí, por ejemplo, les aparece definido por el usuario. Aquí está el ajuste del barreno y el ajuste del eje, porque SolidWorks pues, no sabe si ese círculo es un barreno o es un eje. Entonces acá pueden ustedes decirle, por ejemplo, que ese agujero tiene un ajuste H7 con un ajuste de eje, el que ustedes quieran. Y aquí pues, se muestra la alineación, ¿no? Si es arriba y abajo, si es arriba y abajo pero sin la línea o si está alineado en la misma. Y aquí apareció, si ustedes ven, el ajuste de H7. Entonces así es como pueden colocar tolerancias, no necesariamente con asistente para taladro, lo pueden hacer con la cota simple. Me voy a ir a esta cota inteligente, voy a seleccionar este valor y aquí yo puedo colocarle tolerancias, por ejemplo aquí una tolerancia de ajuste, le ponemos el ajuste le decimos que tenga un ajuste de H7, ¿no? Ahí estaría, lo alineo y ahí está, ¿no? Ya con eso le estoy diciendo 11 con H7. Supongamos, por ejemplo, que la, la distancia de aquí a aquí debe ir maquinada y debe tener un ajuste. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar la cota de aquí
aquí y le digo que quiero que tenga una tolerancia, por ejemplo, de límite. Tendría yo que decirle el límite superior, cuánto hacia arriba, el límite inferior, cuánto hacia abajo. Si por ejemplo le ponemos 0.02, pues aquí me va a poner 50.02, 55.02 a 55. Entonces eso sería con límite. La básica ya la conocen, no me va a poner ninguna, solamente la medida básica, la medida bilateral hacia arriba y hacia abajo me muestra más 0.02 menos nada o menos 0.1, por ejemplo. Entonces, de esa manera ustedes pueden colocar una bilateral. El límite ya la vimos. Simétrica solo me muestra más menos. Y aquí hay que ponerle más menos, por ejemplo, 0.15. Y ahí tendría más menos 0.15. Entonces así yo puedo especificar tolerancias. Y luego si le digo, ahí quiero más menos 0.15. Y luego le digo, quiero que esa cara sea maquinada. Bueno, puedo colocarla sobre la cara o sobre la línea de la cota. Y ya de esa manera pues, le estoy diciendo que quiero que esa cara pues tenga un maquinado, ¿no? Entonces ya le estoy especificando maquinado y le estoy especificando la tolerancia que necesito. ¿Va? Así es como colocaríamos tolerancias. Por último, si les sirve, en algunos casos hay que colocar eh, anotaciones o símbolos de centro, que se llaman también símbolos de pasadores. Las tenemos aquí en anotación. Primero, de entrada, le dan clic derecho al círculo que quieran colocárselo. Y aquí en anotación está el símbolo de espiga. Entonces ahí les colocó el símbolo de espiga y se lo pueden colocar a las espigas que ustedes requieran. Esto se utiliza para indicar orígenes, para indicar cero piezas o para indicar pernos de montaje o que tienen ajuste superficial, ajustes exactos. ¿Vale? Ok, eso es en cuanto a acotar. Después tenemos la zona de G, y T, donde podemos colocar símbolos de tolerancias geométricas, pero esto es un poquito más avanzado, no lo van a necesitar en sus dibujos. A alguien, no me acuerdo si de este grupo o del otro, al inicio de la clase me preguntó sobre qué era el G, y T. Tengo la norma, si les interesa por leerlo, digo, esa parte no es de la clase, pero si les interesa por leerlo, se las comparto en el Teams sin ningún problema para que pues, si es de su interés empapen del tema. Generar bloques, esta parte de momento no les va a ser útil, dejémoslo así. Generar centros de círculos, pues es generar los cruces, ¿no? Normalmente los va a generar en automático, pero si por alguna razón no los creo, los pueden generar acá. O si los borraron, los pueden crear acá. Centros de círculos. Generar líneas constructivas, ya lo vimos. Generar líneas de centro. Rayar un área o rellenarla, pues si la seleccionan y cliquean dentro de un área, pues les va a rayar esa área, siempre y cuando debe ser un área cerrada. Por si igual, por algún motivo requieren rayar. Ok, y tablas. Tablas permite generar diferentes tipos de tablas. Tabla general es una tabla vacía a la que yo le puedo añadir características, propiedades o información. Tabla de taladros, pues me da una tabla de coordenadas y medidas de barrenos. Lista de materiales, esta la vamos a ver ahorita con los ensamblajes. Tablas de revisiones, si tienen la pieza de revisiones, de soldadura, de pliegue para elementos hechos con chapa metálica, tablas de punzonados y tablas de tolerancias generales, si las requieren también. Ok, eso es todo en cuanto a anotación. Dibujo y anotación es lo que más van a ustedes a utilizar. Sí pueden utilizar acá de croquis elementos, pero es más como para generar elementos auxiliares. Porque les comentaba esta parte, pues va a crear líneas, rectángulos, pero que no dependen de la pieza, que solamente están dentro del plano. Entonces, por eso es que lo más útil quizás sea para ustedes dibujo y anotación, pero bueno, las herramientas de croquis están ahí y funcionan exactamente igual que como las utilizamos para modelo. La única diferencia es que pues acá no vamos a poder extruir y esas cosas, ¿no? Todo se queda en el papel. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de que pasemos al último punto de lo que necesita un dibujo? Hablando de un dibujo de pieza. Me falta explicarles dibujo de ensamblaje,
Y me parece que nada más. Falta explicar el dibujo de ensamblaje y esta última sección que me interesa explicarles sobre el formato de la hoja. En la siguiente clase, para también no saturarlos y que no nos coma el tiempo y quedarnos a la mitad, en la siguiente clase les explicaría cómo se hace una vista explosionada, si la llegan a requerir, y cómo se configuran las propiedades del documento, donde vamos a cambiar el tamaño de la letra, el tamaño de las flechas, eh, cómo se van a colocar las cotas, la distancia mínima o máxima, la pieza de la cota, etcétera, o seleccionar otro estándar de dibujo que no sea liso. Bueno, eso ya se los explicaré en la siguiente clase. Pero en la clase de hoy me interesa que quede el formato de la hoja, que es lo que nos falta por ver, y dibujos de ensamblajes. Antes de que pasemos a eso, ¿tienen alguna duda? Todo lo que hemos visto hasta ahorita es para hacer un dibujo de una pieza, para hacer un dibujo de fabricación o de detalle de una pieza. Preguntas, muchachos, los escucho. Dudas, comentarios, algo que no les quedara muy claro. No, profe. Ok, si todo está claro, entonces vamos a continuar. De todos modos, les digo, yo sé que todo esto es mucha información en una sola clase, yo sé que vamos un poquito rápido, pero la realidad es que dibujo es así, porque no les estoy enseñando a dibujar, solamente les estoy enseñando dónde están las herramientas para dibujar, para hacer lo que ya saben hacer en papel. En el caso de hacer piezas 3D, que el módulo de pieza, en el caso de hacer ensambles 3D, así, ahí sí hay más que practicar, porque no solamente es saber dónde están las cosas en el programa, sino es saber cómo usarlas para lograr lo que yo quiero. En el caso de dibujo, solamente es prácticamente saber dónde está, porque dibujar en papel se supone que ya lo saben hacer. Ok, ¿cómo generaríamos un dibujo de ensamblaje? Voy a abrir un nuevo dibujo, simplemente para comenzar de cero. Hasta ahorita he estado usando hojas a cero, pero en la siguiente clase que les muestre propiedades del documento, les voy a decir ahí en qué me basaría yo para escoger un tamaño de hoja, ¿no? En este caso a cero. ¿Cómo generar un dibujo de ensamblaje? Antes del dibujo de ensamblaje, vamos mejor a formato de hoja. Voy a regresar a este dibujo que tengo aquí. O cualquiera de los dibujos que tengo. Sí, este que está aquí. El formato de la hoja se refiere a el tamaño y la tabla de títulos o las tablas de títulos de información que tenga la hoja. El tamaño de la hoja, bueno, está definido. Lo definimos cuando iniciamos la hoja. Lo puedo cambiar y ahorita les voy a mostrar el menú. Pero también se refiere a la tabla de títulos. Si nosotros le damos clic derecho en cualquier parte vacía de la hoja y selecciono editar formato de hoja, voy a poder editar lo que se encuentra acá o quitar o añadir elementos del formato. Dentro del formato están los márgenes, las coordenadas, si las tuviera, la tabla de títulos, diferentes elementos aquí de la tabla. Puedo agregarle más líneas a la tabla si yo quiero. Vean cómo cuando yo empecé a editar la hoja desaparecieron las vistas. Si yo quiero regresar a editar mi dibujo, le doy clic acá y con esto salgo de la edición del formato de hoja. Y ya regreso a ver mi dibujo. Mientras yo esté aquí, no puedo editar nada en la tabla de títulos. También puedo entrar dándole clic derecho a la hoja en el árbol. Vean, acá me empiezan a aparecer todas las hojas que tengo. Esto no se los dije, lo fui haciendo, quizás se me pasó, pero pueden generar cuantas hojas ustedes quieran. Simplemente le dan clic aquí como si fuera el Excel que generan hojas de cálculo. Le dan a agregar hoja, ya tengo una hoja 4, una hoja 5 y las que necesiten. No es necesario que trabajen en una sola hoja. Lo ideal es usar las menos hojas posibles. Las menos hojas posibles, las menos vistas posibles. Pero que mi dibujo sea claro, que mi dibujo sea entendible, que el que va a fabricar no tenga errores de interpretación, que tenga las vistas necesarias para que pueda fabricar.
Si por alguna razón necesitan 4 vistas, porque en las 3 no fue suficiente, pues adelante, colóquenlas. Traten de evitar colocar más, pero pues, si no hay más, colóquenlas. Si por alguna razón yo ya tengo 3 vistas en mi hoja, 4 vistas en mi hoja, y aún así no me es suficiente para describir todo lo que tiene la pieza, tampoco llenen la hoja de vistas, tampoco le pongan las vistas, todas las vistas principales, la frontal, la lateral, la trasera. No, hagan las 3 principales en esa hoja y en otra hoja más pueden hacer pues, otras 3 vistas diferentes, vistas auxiliares. Entonces, ayúdense y hagan las hojas que requieran, tratando de usar las menos posibles. Ok, ahora hablábamos del formato de hoja. Puedo entrar dando clic derecho, editar formato de hoja, o acá en el árbol, clic derecho, editar formato de hoja. En ambos casos está. Dentro del formato de hoja están las vistas que tengo y dentro de cada vista pues, la pieza a la que hace referencia. Le doy editar formato de hoja y otra vez ya regresé aquí al modo de edición. Aquí, por ejemplo, esa pieza, si ustedes se acuerdan, en este caso la placa o esta pieza que era la placa del sable de rodillos, no le dimos ningún material. Cuando yo les expliqué lo de material, se lo dimos al otro ensamblaje. Por eso aquí no hay nada. Pero si lo tuviera, debería llamarlo en automático. Me voy a pasar a esta que tiene la pieza. Vamos a ver si tiene aquí en material algo. No, tampoco tiene nada porque le voy a dar clic derecho, editar formato de hoja. Tampoco tiene nada. Pero si ustedes ven aquí dice Property Sheet Material, es decir, las propiedades de la hoja material. Eso ahorita les explico cómo hacer que sea en automático. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que aquí yo quiero colocar un texto. Vean, aquí hay una nota. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me le acerco y aparece el símbolo de notación. Si yo le doy clic aquí, estoy editando la nota y si le doy doble clic a la nota, pues ya la puedo modificar. Y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, IT Puebla, ¿no? Y aquí yo puedo empezar a llenar información. Aquí le puedo poner pieza 1, aquí le vamos a poner base para polea. Aquí y así, y acá en quién dibujó le ponemos, en acabado, puedo empezar a llenar mi tabla de títulos de manera manual. Le doy salir de edición de hoja y ya pues esto se queda aquí, ¿no? Ya tengo esa información ahí. Entonces, de esa manera pueden editar el formato de la hoja. Ahora, ¿podemos hacerle modificaciones al formato? Sí se puede. Voy a editar el formato de la hoja. Supongamos que yo ya quiero que mi hoja siempre diga IT Puebla. Aquí obviamente siempre diría base para polea, tendría que quitárselo. Solo le voy a dejar lo que yo quiero que diga el formato. Entonces, cuando quieran hacerle modificaciones al formato, yo les recomiendo hacérselas antes de poner cualquier vista de dibujo para que tampoco les cargue esto que dice pieza 1, nada, ¿no? Pero aquí, no sé, supongamos que aquí quiero hacerle una tabla más, no sé, con otra aquí, porque ahí voy a poner el logo del tecnológico, y luego aquí voy a poner que por cierto me falta comentarles eso, ahorita les explico esa parte. Aquí voy a poner el símbolo de tipo de proyección, etcétera. Entonces ya yo generé ahí más tablas. Bueno, si solo es para este dibujo, vale, pero si este formato lo voy a estar reutilizando para diferentes dibujos, entonces yo lo puedo guardar. ¿Cómo guardo el formato de la hoja? Me voy a ir a archivo y aquí dice guardar formato de hoja. En automático me lo va a poner en la carpeta donde están todos los formatos de hoja. Pues aquí yo le pongo el nombre que quiera, no sé, A0 IT Puebla, por ejemplo, y debe estar guardado con la extensión que dijimos Solid Draw Template. ¿Ok? En el momento que ustedes lo guarden aquí, ya cuando hablan un nuevo dibujo, se acuerdan la tablita donde están todos los formatos, ya les va a aparecer ahí. Entonces, de esa manera se guardan formatos. Ok, a grandes rasgos es hablar de formato de hoja. Me faltan propiedades de hoja y ahorita toqué el punto de proyecciones, que no habíamos hablado de ello. Proyecciones y estilos de línea, porque tampoco hemos hablado de estilos de línea. Me voy a ir a
editar formato de hoja, si ustedes ven, pues esta línea y esta línea son muy diferentes, ¿no? Esta línea es muy diferente, está más gruesa que esta línea. Entonces, si ustedes le dan clic a una línea o seleccionan una serie de líneas, vamos a pensar que todas estas, yo las selecciono todas. Aquí hay una opción que dice capa. Entonces, ahorita tienen ninguna. Pero ustedes pueden cambiar de capa. Entonces, si le dan clic derecho, aquí aparece cambiar capa. Aquí le dan clic en donde dice propiedades de capa. Aquí ya ustedes pueden cambiar el estilo. Vamos a crear un nuevo estilo. Vamos a ponerle capa 1, que se llame, que sea visible, que se imprima. Y aquí me aparece, bueno, el color de... ya está todo esto. Clic derecho dijimos. Cambiar capa. Propiedades de capa. Creo una nueva. Capa 1. Y aquí me aparece el color que va a tener la línea. Lo pueden cambiar, seleccionar cualquier color o uno personalizado. El estilo, si quieren que sea una línea continua o discontinua con cierta forma. Y el espesor de cada línea, ¿no? Por ejemplo, quiero que sea una línea de 1 milímetro de grueso. Entonces lo acepto. Yo ya tengo el estilo de capa, entonces selecciono las líneas. Todas. No necesitan seleccionarlas una a una. Se vale que las seleccionen con recuadro, o sea, que toquen de aquí, lo arrastren y las encierren. Y me voy aquí abajo y ahora sí las pongo en capa 1. Y ya vean cómo ya tienen un espesor diferente. Entonces así se cambian el formato de las líneas. Vale, entonces para que si les genera esa duda, así se realizaría. Y aquí pues pueden ustedes insertar imágenes, insertar lo que ustedes necesiten, tablas, ¿no? Le damos clic acá, por ejemplo, aquí pueden insertar tablas de diferentes, pueden ustedes, les decía, insertar imágenes. Acá en la herramienta de insertar, aquí pueden insertar diferentes objetos, imágenes, tablas, etcétera. Entonces, pueden ustedes hacerle lo que quieran al formato. Simplemente si quieren que ya se quede, pues lo guardan, dijimos, se van a archivo y le dan en guardar formato de hoja. Vale. Lo otro que les comentaba, se me estaba pasando, es las proyecciones. Bueno, de hecho no se me estaba pasando, lo vamos a ver. Vamos a verlo con esta dibujo. Si ustedes le dan clic derecho a la hoja, a cada hoja, me voy a pasar al otro dibujo que tenía más hojas. Aquí tendría que darle clic derecho a la hoja que quiero modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que quiero modificar la hoja 1. Me voy a ir a la opción propiedades y me aparece esta ventana, propiedades de hoja. Aquí me dice el nombre de la hoja, se lo pueden cambiar. También se lo podrían cambiar acá, clic derecho, cambiar nombre, como en una tabla de Excel. Pero aquí le pueden poner, a lo mejor en la hoja 1 está el ensamble, pues le ponen ensamble. Si está la pieza 1, le ponen pieza 1, no sé. O lo dejan como hoja 1, 2, 3, 4, la que sea. La escala de la hoja, ¿se acuerdan que les comenté? Cuando ponen la primera vista, pues todo lo reescala para que quepa en la hoja. Pero acá la pueden modificar. Ojo simplemente que al modificar, van a modificar todo lo que esté en escala de la hoja. Por ejemplo, si la pongo en 1 a 1 y le doy a aplicar cambios, vean, ya todo se hizo más grande. Entonces les doy clic derecho, propiedades, vamos a regresarla a 1 a 2 como estaba. 1 a 2, aplicar cambios y ya cambió. Entonces todo lo que tenga en su escala, aquí está, escala de la hoja, en el momento que yo lo cambie, se va a reescalar. Otra vez propiedades. Vale, vamos hacia abajo y ahorita les explico esa parte. Pueden cambiar el tamaño de su hoja, en cualquier momento lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque cada vez que generen una hoja nueva, se las va a crear del mismo tamaño que la original, que la primera que ustedes abrieron. Entonces, supongamos que aquí quiero dibujar, pero ya no en A0, quiero dibujar en A1. Bueno, le doy clic derecho a hoja 4, propiedades, y aquí busco A1 y le aplicamos los cambios. ¿Sí?
y ya esta hoja estaría en A1, mientras que todas las demás se siguen manteniendo en A0. Ok, ¿qué más tengo? Si le doy clic acá en, perdón, editar formato de la hoja, no. Vámonos al otro dibujo que tenía aquí notas, ¿no? Si le doy clic derecho, propiedades, y selecciono esta opción que dice volver a cargar, va a cargar otra vez el formato de la hoja y lo va a dejar vacío. Eso es por si pues ya ustedes la regaron o lo que ustedes quieran, lo modificaron. Pues le dan en volver a cargar, le dan que sí y vean cómo eliminó lo que ya había yo colocado. Entonces, si ustedes por alguna razón quieren regresar al formato original o cargar el formato que habían puesto, le dan volver a cargar y ya se los va a dejar vacío. ¿Qué más? Bueno, podemos cambiar el formato, buscar algún formato diferente. Acá de este lado está la vista preliminar del formato. Esto ya lo conocen, es lo que está en la ventana de inicio del dibujo. Después aquí usar valores predeterminados de la pieza. Vamos a seleccionar la vista de la que yo quiero jalar los valores. En este caso, pues, cualquiera de las vistas tiene la misma pieza. Entonces puedo seleccionar cualquiera. Si le damos aquí en 18 y la aplicamos, acá no lo hizo, pero aquí debería llamarme el material, ¿no? Para que me llame el material voy a editar el formato de la hoja. Esta parte es un poquito más avanzada. Si no lo hacen así, lo hacen a mano, adelante. Le doy clic aquí y aquí dice vincular a propiedad. Me aparece esta ventana y le digo que sea del modelo que se encuentra aquí y aquí de la vista de dibujo especificada en propiedades de la hoja, que fue la que seleccionamos. ¿Qué propiedad? Pues el material. Vamos a ver si está aquí. No, si no está aquí, le damos en propiedades de archivo. Me abre esta. Y aquí vamos a escribir una nueva propiedad. Aquí le ponemos material. Y aquí tenemos la expresión material. Y me dice, aquí me tomó de la pieza, vean, me está tomando de la pieza la propiedad. Entonces le doy a aceptar. Le doy, aquí ya la puedo buscar. Se llama material. Le doy a aceptar y ya en automático vean cómo está llamando a la propiedad de material, ¿no? Aquí lo repitió seguramente porque ya estaba, ¿no? Solamente era definirla. Entonces ahí está, ya con eso se actualizaría el material. Si yo le cambio el material en la pieza, automáticamente se va a actualizar esta parte. Bueno, pero para eso sirve esta opción que dijimos teníamos acá. Ahora ya no me deja dar clic derecho esta cosa. Ahí está. Ok, entonces para eso sirve aquí seleccionar de qué vista queremos que tome las propiedades, ¿no? Ok, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Porque todavía nos falta ver dibujo de ensamble. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Vale. Aquí en siguiente etiqueta de vista y siguiente etiqueta de referencia, por ejemplo, vean ustedes, vamos en la E. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, habíamos generado una vista de sección y la última que generamos fue la D, ¿no? Generamos la vista D, entonces la que sigue es la E. ¿Para qué me sirve esto? Sobre todo, supongamos que aquí tengo la vista de sección D. Si yo abro la siguiente hoja, seguramente va a empezar en la E, ¿no? En la anterior. Entonces, supongamos que en esta vista pues, no me interesa que empiece en la E, que no tiene relación con la hoja anterior. Entonces, puedo hacer que vuelva a empezar en la A. Y ya todas las vistas que genere, pues van a volver a comenzar A, B, C, D. O quiero que empiece en la Z, la ponemos en la Z y así. ¿Va? Para eso sirve esa opción de en qué letra quiero que continúe la siguiente etiqueta. Ok. Y por último, primer ángulo y tercer ángulo. Este es el sistema de proyección. Si ustedes se acuerdan, en dibujo existen dos sistemas de proyección ortogonales. El sistema
ISO A, el sistema ASA o el sistema americano, como se le conoce normalmente, y el sistema ISO B, el sistema DIN o el sistema europeo. Sistema americano y sistema europeo. Al sistema americano también se le conoce como sistema de proyección en tercer ángulo y al sistema europeo como sistema de proyección en primer ángulo. Por ejemplo, yo tengo esta vista, esta es la vista superior. Es la vista superior y está colocada arriba. Vean, si yo arrastro esta pieza hacia abajo, aquí no va a pasar nada, porque ya está colocada la vista. Entonces, si yo la pongo aquí abajo, esto está mal, porque si estoy trabajando en tercer ángulo, esta vista ya no sería la superior, sería la inferior. ¿Qué pasa si yo hago esto? Que el que fabrique me va a dejar la pieza espejo, me la va a dejar al revés. Suena que no pasa nada porque esta pieza es simétrica, pero no sé, supongamos que le estamos haciendo una carcasa a un celular. Este celular tiene los botones por este lado. Si yo no especifico bien las vistas, en el momento que me lo fabriquen y le dejo a la libre interpretación al que esté haciendo la pieza, seguramente los botones los va a poner por este lado y ya no me sirve la carcasa porque los botones del celular no los tiene por este lado. Por eso es importante especificar el sistema de proyección, para evitar que las piezas nos queden al revés de como queremos que se fabriquen. Digo, en piezas simétricas no hay problema, pero en piezas que no lo sean, pues ya tenemos el inconveniente. Entonces, en este caso dijimos, vean, no pasó nada. Yo arrastré la vista y no pasó nada. Pero, voy a borrar esta. Si coloco una vista proyectada de esta, hasta antes de que la coloque, aquí tengo la vista superior, pero si yo bajo, se convierte en la inferior. ¿Sí lo ven? Entonces yo subo, bajo y se convierte en cada una, pero una vez que la coloque, ya no lo va a hacer, ya no se va a voltear. Entonces tengan cuidado con eso, porque si no tienen cuidado y arrastran vistas nada más por arrastrarlas, van a perder el sistema de proyección. Ahora, en tercer ángulo o en sistema americano, la vista se pone del lado donde se ve. Esta es la vista superior, es decir, esto lo estoy viendo desde arriba, entonces la vista se coloca arriba. Esta es la vista derecha, la estoy viendo desde la derecha, entonces se coloca a la derecha. Si yo le cambio el sistema, si yo la pongo en primer ángulo, ahora esta vista es la inferior. En el sistema de primer ángulo, las vistas se colocan en el lado opuesto desde donde se ve. Si yo estoy viendo desde arriba, coloco la vista abajo. Si yo estoy viendo desde abajo, coloco la vista arriba. Para que se lo imaginen mejor, digo, no sé si la cámara está espejeada, espero que no, pero sería lo mismo que abatir la pieza. Yo tengo la pieza vista aquí. Si quieren ver esta vista, ¿qué es lo que hacen? Esta sería la vista superior, entonces lo que tienen que hacer es abatir la pieza. La voy a abatir y la estoy viendo desde arriba, pero la vista se coloca abajo. Si la quiero ver desde abajo, tengo que abatir la pieza y la estoy colocando arriba. Si la quiero ver aquí a la izquierda, tendría que abatir la pieza y ahora la estoy colocando a la derecha. Bueno, mi izquierda, mi derecha, o como sea, ¿no? Pero así funciona la proyección de primer ángulo. La proyección de primer ángulo, las vistas van al revés de desde donde se están viendo. ¿Okay? O en el sistema europeo. ¿Tienen alguna duda o pregunta en este respecto? Es importante indicar los sistemas de proyección y trabajarlos adecuadamente para que las piezas no nos queden espejeadas. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? Vale, muchachos. Nos falta por ver cómo se hacen los dibujos de ensamblaje, cómo me van a guardar los dibujos y cómo hacen vistas explosionadas, pero eso lo podemos ver con dibujos de ensamblaje, vistas explosionadas y propiedades del documento. No me gustaría continuar ya explicándoles, porque quedan 10, 13 minutos de clase, explicándoles cómo hacer
dibujos de ensamblaje, porque nos vamos a quedar a la mitad. Dibujos de ensamblaje yo creo que sí nos toma otros 20 minutos, 15 minutos más, y quisiera que lo viéramos con cierto detalle. ¿Por qué? Pues me van a hacer dibujos de ensamblaje y de piezas. Si ustedes se acuerdan, en su planeación del curso que les compartí, allí está una que dice entregables, o en la parte de evaluación dice entregar dibujos de piezas y ensamblajes realizados en clase. Entonces, el entregable, o lo que demuestra que estuvieron en la clase, es que pues me van a generar los dibujos de los ensamblajes y las piezas que hicimos. Todavía nos falta por generar uno o dos ensamblajes más, me parece, pero pues esos son las evidencias. Entonces, quise adelantar esta clase para que ustedes vayan comenzando a hacer sus dibujos. Me falta explicarles la parte de ensamblajes, entonces a partir de la próxima clase ya ustedes serían capaces de dibujar o comenzar a dibujar, hacer los dibujos de las piezas y de los ensamblajes. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Profe, ¿el formato de hoja que vamos a ocupar siempre va a ser A1 o cuál? No, es libre. Cuando yo les muestre las propiedades del documento, ahí les voy a mostrar eso del tamaño de letra y otras cosas, porque es un poquito engañoso cuando se ve en pantalla. Pero es libre. Si su pieza cabe en una hoja A4 en formato o en escala 1:1, pues métala en una A4. Si cabe en una A4 horizontal, si cabe en una A1, en una A2, usen el tamaño de hoja que necesiten. Yo les recomendaría pues trabajar en la hoja más grande en la que la escala sea 1:1, ¿no? Si ustedes trabajan en una hoja A4 y su escala se les fue a 1:5, pues entonces en lugar de usar una escala 1:5, pues usen una hoja más grande, ¿no? Pero el formato de hoja es totalmente libre. Ustedes a como acomoden ahí sus vistas. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ojo que yo sé, la clase no es de dibujo mecánico, pero si ustedes me entregan un dibujo con 20,000 vistas, todo acotado como se les dio la gana, pues así les voy a calificar el dibujo, ¿no? Ustedes ya llevaron dibujo mecánico y deben saber hacer dibujos, interpretar y realizar dibujos. Sí, es claro, la clase es sobre las herramientas del programa, pero pues, se entreguen dibujos de manera decente, ¿no? Como ya un ingeniero haría sus dibujos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna duda de todo lo que hemos visto en esta clase? Digo, yo sé que es bastante información. Quizá les toque reverse el video varias veces mientras hacen sus dibujos, pero bueno, al final esta parte de las herramientas de dibujo no es más que practicar. Aquí no se requiere tanto la habilidad del pensamiento, digamos, de imaginarse la pieza, como si se requeriría en el módulo de pieza. Aquí simplemente es practicar las herramientas para generar los dibujos. Preguntas, muchachos, dudas. Soy todo oídos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es con respecto bueno, el formato del plano. Después, bueno, en otra clase nos va a enseñar cómo insertar, por ejemplo, el logo de lo que es el tecnológico, si es que se lo vamos a agregar a nuestros planos. Sí, de hecho, sí les comenté cómo se puede insertar una imagen, pero si quieren, hacemos el ejemplo en la siguiente clase y le pongo el logo del TEC nada más para que lo vean, lo descargo de internet y se lo pongo. Eso es un par de clics, eso no se preocupen tanto por eso, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces cuando Sí. nosotros entreguemos los ensambles, ¿vamos a entregar el puro ensamble o también las piezas individuales? No, no, no. No me van a entregar el ensamble y las piezas. El entregable son los dibujos. O sea, yo no necesito, Ah, sí, a eso me no refería a los necesito, dibujos. O sea, ¿quiere necesito los los dibujos dibujos del del ensamble y de las ensamble piezas, de o...? cada una. Sí. No se Ah, ok. preocupen, para eso hay tiempo, no les voy a pedir los dibujos
un día específico. Incluso del día que les ponga la clase, no sé, les voy a dar una semana para hacerlos. Está en su planeación. No es fija la fecha, acuérdense. La fecha que manda es cuando yo les ponga la tarea, pero no es un solo día. Les doy un lapso de tiempo para que los hagan. Y es tiempo suficiente. Pero sí, Ok, son el dibujo de ensambles y de piezas. En la siguiente clase les explico cómo se hacen dibujos de ensamble y lo que sí les voy a pedir es que lo guarden como PDF. Igual en la siguiente clase les muestro cómo y cómo hacer para que en un solo PDF pues me generen todos los planos, que no me generen 20 PDFs, uno por ensamblaje y uno por pieza. ¿Va? ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no es de esto, de sus ensamblajes o de algún problema o dudas que estén teniendo. Sin problema, pregunten. Mejor que se aclare. Ok, muchachos, si todo está claro, vamos a dejar por hoy la clase hasta ahí. Los veo el viernes, terminamos de ver dibujo. Con eso ya podrían comenzar a hacer sus dibujos de sus piezas. Probablemente la siguiente semana estaremos terminando la unidad 1, porque ya nada más nos falta por ver un ensamblaje en el que vamos a ver límite de ángulo, en el que vamos a ver relación de leva y les quiero mostrar relación de engrane, pero esa la vamos a hacer con los engranes que están en el toolbox. Con esas tres relaciones estaríamos terminando ensamblaje. Y lo último que me faltaría es mostrarles en qué consisten configuraciones, que eso no les voy a pedir ahí que me hagan nada de configuraciones, simplemente les voy a mostrar cómo funciona para que conozcan que existe y para qué sirve, ¿no? Porque es útil, en algunos casos es útil usar configuraciones. Y con eso estaríamos terminando unidad 1 y pues ya les daría yo fecha de cuándo haríamos el examen, les empezaría a colocar las tareas de cuándo subirían sus dibujos, cuándo subirían su reporte de la unidad y los entregables que tenemos, ¿no? Sus avances de su proyecto. A todo esto, antes de que se nos acabe, nos quedan 6 minutos. Vamos bien todos con nuestro proyecto. ¿Tienen algún problema, alguna duda? Por ahí uno de sus compañeros, creo que sí era de esta clase, me decía que tenía el problema para hacer una matriz circular en su ensamblaje. Le pedí que me enviara la pieza, pero no la he recibido hasta ahorita para revisarlo. ¿Todo bien con los ensambles hasta ahora? ¿Cómo los llevan? Bueno, más que con los ensambles, con las piezas, porque quizá a esta altura todavía no están ensamblando. Sí, profe, todo bien. Ok, Profe, sí. las primeras piezas de nuestro proyecto se las entregamos así como No, está, como lo estamos haciendo en PDF o como las no, quieren. yo les voy a subir la tarea, les voy a poner las instrucciones claras, pero lo que yo necesito, de nuevo, no son las piezas. Necesito evidencia del avance. Si tienen una pieza o ya las 7, lo que tengan, para que obviamente yo también valore su avance y les diga, oye, pues vas muy lento, ¿no? Ya deberías llevar más piezas, ¿qué pasa? Pero su evidencia va a ser una presentación en PowerPoint donde se vea la imagen de la pieza y lo que llevan en SolidWorks. Y les decía, van a hacer capturas de pantalla de la ventana de SolidWorks donde se vea la pieza que están haciendo, ¿no? La única condición es que se debe ver no solo la ventana de SolidWorks, sino la barra de abajo donde se vea la fecha. Porque si la están haciendo de internet, de algunos planos en internet, pues seguramente están los modelos también. Y así como son capaces de bajar el modelo, tomarle la imagen y se acabó, ¿no? Pues quiero ver la fecha. ¿Por qué? Pues con eso yo sé que si tiene fecha de septiembre, pues significa que sí son las piezas que están haciendo ustedes, ¿no? Pero sí es una presentación. Les voy a poner las indicaciones bastante claras. Gracias. Vale, muchachos. ¿Algo más? ¿Podemos Profe. dejarlo hasta ahí? ¿Sí? Bueno, tengo yo una duda porque el proyecto que voy a hacer es una bicicleta y tiene dos tijeras en la parte de atrás. Sí. Una que se sostiene ¿cómo se llama? Al amortiguador y la otra que se sostiene a la llanta. El problema es que las tijeras tienen placas, no nada más es el tubo atravesado con un barreno para sostener.
sino que tienen placas para que hagan esta función. Para hacerlo más sencillo y no estarme detallando con lo de las placas, ¿puedo hacer el tubo como tal y a ponerle un barreno atravesado o tengo que poner esas placas soldadas? Eh, es una cuestión de funcionalidad. Lleva las placas por una razón, pero si no encuentras cómo ponérselas, pues adelante, barren el tubo, ¿no? Ah, ok. Sí, esa era mi duda. ¿Vale? Pero sí, por funcionalidad se es con las placas, porque pues el tubo obviamente al meterle un tornillo se va a chupar. Pero pues yo diría que de preferencia le pusiera las placas, pero si no, no consigues colocárselas, que para mí sería simplemente generar un plano ahí al centro, dibujar el perfil de la placa y extruirlo en plano medio, ¿no? Ah, ok. ¿Vale? Inténtalo y si de plano pues no te da, barrena el tubo o si de plano no te da, pues yo diría que lo intentaras. Si no te da, en la siguiente clase vemos, al final de la clase nos damos un momento y te ayudo para que veas cómo lo podríamos generar. Ah, ok, perfecto, profe. ¿Vale? Gracias. Ok. Ok. Bueno, muchachos, si no hay nada más, lo dejamos hasta ahí. Los veo el día viernes. Que tengan una buena noche y estamos en contacto cualquier cosa. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Luego, Inge.